En este video veremos cómo desactivar la sincronización automática en OneDrive. Así que para esto lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a venir exactamente a nuestra barra de tareas y vamos a buscar el icono de OneDrive. Simplemente vamos a hacer un clic arriba de este icono y se va a habilitar lo que viene siendo esta ventana. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es presionar exactamente en el icono de la configuración. Vamos a darle en donde dice configuración y nos va a llevar a esta pantalla. Acá vamos a presionar en donde dice sincronización y copia de seguridad y vamos a venirnos hasta acá en donde dice administrar copias de seguridad. En este caso, como puedes ver, está analizando todos los archivos y acá tú lo que tendrás que hacer es desactivar todos los ítems que tengas activados. En este caso, la copia de seguridad solamente la tengo activada en el apartado de imágenes. Así que simplemente le doy al botón de desactivar y acá le damos en donde dice detener la copia de seguridad y elegir en dónde guardar nuestros archivos. En este caso vamos a elegir que solamente se guarden en nuestra PC. Vamos a darle al botón de continuar y listo. De esta manera vamos a poder desactivar la sincronización automática. Y si te aparece este tipo de anuncio en donde dice que algunos archivos no se pudieron mover, no te preocupes, simplemente vamos a presionar en donde dice abrir en OneDrive y de manera automática se abre lo que viene siendo la carpeta de OneDrive en donde se encuentran estos archivos. Acá simplemente los vas a seleccionar, le vas a dar al botón de copiar o de cortar como tú desees. Y ahora te vas a venir hasta la carpeta en donde deseas guardar estos archivos. En este caso lo voy a guardar en este apartado y como puedes ver de manera automática se estarán moviendo y listo. Ya estarías recuperando los archivos que solamente se habían guardado en OneDrive. Acá ya vamos a poder cerrar esta ventana y otro punto que te recomiendo desactivar son estas dos opciones que ves en pantalla. Una vez hecho esto ya estaría todo totalmente realizado. Espero que este pequeño y corto tutorial te haya servido. Si fue así, apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.